Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Primero que todo, quiero darle, la bienvenida a los nuevos suscriptores, contarles que todos los martes vamos subiendo nuevo contenido al canal y que ya tenemos sobre 40 videos para que vayan viendo, disfrutando interiorizándose cada vez más de lo que es la literatura clásica japonesa. También quiero hacer un disclaimer. Este es un canal dedicado a literatura clásica japonesa. La literatura clásica abarca desde que nace la literatura escrita en Japón hasta fines de el periodo Edo, o sea 1868. Posteriormente a eso se considera literatura contemporánea o moderna. Y este es un canal dedicado a literatura clásica, así que por si acaso acá no vamos a hablar de autores contemporáneos para que lo tengan eh, como consideración, ¿ya? Hoy día quiero seguir un poco con el tema que comenzamos a ver en el primer video del año, el video de la semana pasada, sobre la importancia de el contexto cuando nos enfrentamos a una obra de literatura japonesa, independientemente del estilo, si es prosa, si es novela, si es poesía, si es contemporáneo clásica. Si nos enfrentamos simplemente a una lectura, a un disfrute, si queremos investigar sobre literatura o si queremos traducirla. En cualquiera de estas situaciones, entender el contexto es muy importante. La semana pasada ejemplificamos la importancia de este concepto utilizando la obra Ogura Hyakunin Isshu, 100 poetas, un poema, colección de Ogura, en la cual todos sus poemas vienen en estilo tanka. Esta semana quiero seguir con este concepto porque es algo que de verdad es muy importante cuando nos enfrentamos, yo diría que a Japón en general como concepto, y lo vamos a ver ejemplificado entonces esta semana con haikus, específicamente los haikus que vienen en el diario de viaje Oku no Hosomichi de Matsuo Basho, a quien muchos consideran el padre del haiku. Específicamente la importancia del contexto en la traducción que yo hice junto a Editorial Noctámbula y que se publicó el año 2019 bajo el título de lo escrito en mi abanico, los haikus de sendas de Oku de Matsuo Basho. Lo pueden encontrar físicamente en librerías, ya sea con tiendas o librerías online, y también lo pueden conseguir a través de Amazon, Google Play y Kobo, ¿ok? Vámonos entonces al video y veamos la importancia del contexto para poder entender estos poemas. Comencemos a revisar entonces la importancia del contexto para la traducción o para simplemente el disfrute y lectura de la obra Oku no Hosomichi. Como ya habíamos visto en el video pasado, teníamos estas culturas y por supuesto como expresión de la cultura estos lenguajes de bajo contexto y alto contexto, y vimos las diferencias entre uno y otro. Si quieren, les recomiendo revisar el video de la semana pasada. Vamos a contextualizar históricamente entonces primero. La obra pertenece al periodo Edo. El periodo Edo abarca desde el 1603 al 1868. Es un periodo relativamente largo, un periodo principalmente pacífico, marcado por un cierre de fronteras por orden del shogun, que venía a ser el general en jefe, quien actuaba como jefe del país de facto. Sin embargo, había, por supuesto, un emperador. El cierre de fronteras significa que la influencia externa disminuye muchísimo y por lo tanto mucho de la expresión artística que nace en este periodo, filosófica, literaria, pictórica, etcétera, se considera autóctona japonesa. Es una cultura centrada en los citadinos,
y comerciantes, y existe, por lo tanto, este enfoque, lo que significa que hay un auge de la creación artística por y para el pueblo. En poesía tenemos que nacen los estilos haiku, como que hoy día conocemos con el nombre de haiku, senryu, en las artes escénicas el teatro kabuki y bunraku, en las artes pictóricas el ukiyo-e. Y bien, con esta pequeña contextualización histórica, vámonos entonces a revisar los poemas. Pero antes de eso, veremos un pequeñísimo overview de la obra Oku no Hosomichi. En español la han traducido como Sendas de Oku, Sendas a Tierras Hondas, Estrecho Camino del Interior, etc. Es una obra escrita por Matsuo Basho alrededor del año 1689 que relata un viaje de 150 días que él realiza desde donde él vivía en la época Edo, lo que hoy día se considera Tokio, junto a uno de sus discípulos, Sora, hacia las regiones que quedan al norte de Edo. No es una antología poética como muchos piensan, es un kikō o crónica viajera, en la cual Basho utiliza los haikus casi como si fueran fotografías, ¿ya? Es una mezcla de narrativa poética en la cual él va describiendo el viaje y los lugares que visita y los encuentros que tiene con diversas personas y le dedica algunos haikus a cada lugar. Como les digo, si bien es desde el punto de vista de la clasificación literaria, es un texto, una crónica viajera, siempre se le ha dado un valor muy importante a la poesía que contiene y por eso mucha gente la confunde como si fuera una antología poética. Veamos entonces qué poemas vamos a revisar en esta ocasión para ir viendo la importancia de tener el contexto. Partimos por este Aratauto Aoba Wakaba no Hino Hikari. ¡Ah, qué preciosura! Entre las hojas verdes, los rayos del sol. Es un haiku muy claro, un haiku muy preciso, pero que si bien lo podemos disfrutar solamente con esta información, con la información que vemos en el poema en sí, si tenemos la información complementaria o el contexto en el cual sabemos que este haiku Basho lo compone cuando llegan al pueblo de Nikko, que está en lo que actualmente es la prefectura de Tochigi. Nikko se escribe con dos kanjis, el kanji de sol y el kanji de rayo. Literalmente significa rayos del sol. Y además es el lugar donde se encuentra el mausoleo de Tokugawa Ieyasu, el primer shogun Tokugawa llamado Toshogu, y que es patrimonio de la humanidad en la actualidad. Ahí entonces entendemos aún más este haiku y por qué Basho utiliza el término de los rayos del sol en él, porque es podríamos decir, una venia que él le hace por una parte al lugar que están visitando, pero también a la figura del shogun. El siguiente haiku que tenemos dice así: Kisagataya, ame ni seishi ga nebu no hana. Bahía de Kisa, seishi en la lluvia, flor de seda. Acá tenemos un haiku que tal vez es un poco más, ¿cómo podríamos decir?, nebuloso que el que acabamos de ver, porque si nos quedamos solo con lo que dice el poema, sin preocuparnos del contexto, podemos entender Bahía de Kisa, ok, es un lugar, flor de seda, también no hay ningún problema, pero nos queda Seishi en la lluvia. ¿Qué es Seishi? ¿Quién es Seishi? ¿Es un lugar? ¿Es una persona? ¿Es una planta? Entonces,
si tenemos el contexto en el cual Basho piensa en la literatura clásica china, en este caso, Basho era muy fanático, podríamos decir, un fan de la literatura, de los clásicos chinos, y él entonces aquí se basa en la figura de Cixi o Seishi, como se le dice en japonés, que fue una de las 4 bellezas de la antigua China. Vamos a hablar un poquito de ella rápidamente para saber quién es. El rey Gujian del reino de Yue es derrotado en batalla por el rey Fuchai del reino de Wu y hecho prisionero. Uno de sus ministros, uno de los ministros del derrotado rey Gujian, tiene la idea de entrenar hermosas mujeres y entregarlas al rey Fuchai como, podríamos decir, espías en cierta medida. Y una de ellas era esta Seishi que mencionaba. A causa de su influencia, él manda a matar a su general Wu Zishu y les construye el Palacio de las Mujeres Bellas. Con el tiempo, el reino de Wu decae y es arrasado por el reino de Yue. O sea, la estrategia de infiltrar estas mujeres bellas para que influencien el pensamiento y las decisiones del rey Fuchai funciona. Fuchai termina cometiendo suicidio. Entonces, pensando en esta figura tal vez un poco trágica de esta mujer hermosa a la cual se le instruye como espía para que trabaje para su propio reino, es que Basho toma esta figura y la inserta y se inspira para construir este poema en la zona de la bahía de Kisa. Y se le recuerda a esta figura el árbol de la flor de seda. Siguiente poema que tenemos, Nami Koenu, Chigiri Ariteya, Misago no Su. Las olas no atraviesan el nido lleno de promesas del gavilán pescador. Acá podríamos pensar que tal vez es un haiku demasiado hacia el lado de simplemente establecer un hecho. Las olas no atraviesan el nido del gavilán pescador. ¿Cuál es el tema del haiku? ¿Cuál es el mensaje? Si es que hay un mensaje o simplemente está estableciendo algo que el poeta ve. Pues bien, para eso primero tenemos que saber que el gavilán pescador, o en japonés llamado misago, es una ave que se aparea una sola vez en su vida, por lo tanto se utilizaba para describir una buena relación conyugal. Y también Basho toma un poema de Kiyohara no Motosuke que aparece en el Ogura Hyakunin Isshu, justo que lo mencionamos en el video pasado, así que revisen por favor porque ahí hablamos de este poema de Kiyohara no Motosuke, el padre de Sei Shonagon, en el cual él dice Chigirikina katami sodeo shiboritsutsu sue no Matsuyama namiko sajitoa. Firmes promesas mutuas mojan nuestras mangas. Nuestro amor durará hasta que las olas crucen por Sue no Matsuyama. Y si recordamos, se utilizaba la figura de este lugar, de esta lomita llamada Sue no Matsuyama, a la cual las olas, evidentemente por su posición geográfica, no la podían atravesar. Entonces aquí Basho toma por una parte la figura del misago, un ave que se aparea una sola vez con una sola pareja en su vida que la mantiene, y que por lo tanto se utilizaba popularmente para hablar de los matrimonios con buenas relaciones, con relaciones
leales a través del tiempo, y por otra parte toma este concepto de las olas que no atraviesan su Eno Matsuyama, y él junta estos dos conceptos y toma a las olas que en este caso no atraviesan el nido del gavilán, o sea, de una pareja que se enfrenta a las vicisitudes de la vida y sin embargo se mantiene unida. Por lo tanto, si tenemos todo este contexto por una parte podríamos decir biológico, de saber qué características tiene el gavilán pescador, y por otra parte este contexto literario en el cual entendemos la referencia poética que hace al poema de Kiyohara no Motosuke, evidentemente el disfrute, la comprensión del haiku se profundiza muchísimo más. Siguiente ejemplo que tenemos, Yamanaka ya kiku wa taoranu yuno nioi. Yamanaka, sin cortar los crisantemos, aroma de las aguas. Acá ya el hecho de que usen yu, que es agua caliente, tenemos inmediatamente de que están hablando de aguas termales. Y el crisantemo también sabemos que es una flor con un aroma bastante fuerte. Pero veamos qué contexto nos apoya en este haiku. Acá Basho vuelve a su gusto por los clásicos chinos y piensa en la figura de Kikuji-do. Kikuji-do era el nombre que se le daba en la traducción al japonés. Y era un paje del emperador Mu, de la dinastía Zhou, quien un día tropieza con un conjín del emperador por culpa de las maquinaciones de un adversario político, y este hecho le genera ser desterrado a las montañas. Pero como el emperador le tenía mucho cariño, al despedirse de él, le enseña una línea del capítulo 25 del Sutra del Loto para que él la lleve y lo proteja. Kikuji-do es exiliado en un valle que está lleno de crisantemos y por lo tanto él toma las hojas del crisantemo y va escribiendo encima esta línea del Sutra del Loto para que lo protegiera. Y dice la leyenda que al mezclar el agua del manantial con el rocío de las hojas de los crisantemos, sobre las cuales Kikuji-do había escrito la línea del capítulo 25 del Sutra del Loto, él pudo crear un elixir que al beberse a uno le daba la vida eterna. Entonces, Basho toma esta, podríamos decir, leyenda de los clásicos literarios chinos y la usa para darle contexto al poema que él habla sobre las termas en Yamanaka. Y el siguiente haiku que vamos a revisar es el siguiente: Sabishisaya Suma ni Kachitaru Hama no Aki. Tristeza supera hasta Suma, playa de otoño. Acá una vez más nos encontramos con que el contexto, en este caso geográfico, si no sabemos dónde está Suma, si no sabemos cuáles son las características de Suma, no vamos a entender por qué se le utiliza para, como referente para hablar de una playa en otoño. Suma, la bahía de Suma, bueno, ahí inmediatamente tenemos que es una playa, por supuesto, al ser una bahía, era conocida por su aire de tristeza, dado que se había utilizado con este contexto, con esta figura, en literatura desde la antigüedad. Por ejemplo, en el Genji Monogatari, la primera novela escrita en el mundo por Murasaki Shikibu, Suma es el lugar donde Genji se autoexilia en una parte de la novela
para evitar una serie de conflictos que se habían generado en la corte por algunas cosas que él había hecho y que por supuesto habían dificultado su vida. Entonces él decide irse a Suma y mientras está allí extraña a las personas que ha dejado detrás y extraña su vida en la capital. Por lo tanto, Suma queda en la mente de los japoneses, en su literatura, como un lugar triste, como un lugar nostálgico. Entonces Basho aprovecha ese contexto literario para poder usarlo de parámetro en su haiku y poder comparar el lugar donde él está con este lugar que está en el contexto literario y por lo tanto en el inconsciente literario de los japoneses. Y bien, como pudieron darse cuenta, entender el contexto, ya sea literario, si está haciendo referencia a otra obra, geográfico, a qué zona se está refiriendo, cuáles son las características de ese lugar, histórico, qué pasaba, social, etcétera. El poder entender el contexto, el poder incorporar el contexto en nuestra lectura, en el disfrute de nuestra lectura, hace que ésta sea mucho más profunda, sea mucho más precisa, sea mucho más informada. Así que espero que hayan disfrutado también con no solo los haikus que revisamos hoy día y que, como les digo, si les interesa y si les han gustado, son parte de la compilación de lo escrito en mi abanico, en la cual vienen todos los haikus que salen en el libro de viaje Oku no Hosomichi de Matsuo Basho. También les recomiendo una vez más que si quieren ver aún más videos hablando de la importancia del contexto, vean el video de la semana pasada. Y con esto entonces me despido por esta semana. Les recuerdo que este sábado 16 volvemos con las clases de literatura clásica japonesa, así que pueden irse a mi Facebook para ver más información sobre eso. Mi Facebook está también con mi nombre, Marcela Chandía, y feliz de recibirlos ahí, que nos vamos con las clases del año 2021. Pues bien, con esto entonces me despido por esta semana, deseándoles a todos que estén muy bien, que se mantengan a salvo, por favor, y nos vemos en un próximo video. Bye bye.